Hola amigos, yo soy Ale Intenta, bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver en este video les voy a hablar sobre cómo fue la entrevista en la Embajada Americana de Caracas cuando fuimos seleccionados para la lotería de la Green Card. Les voy a hablar de nuestra experiencia, qué preguntas nos hicieron y más o menos qué preguntas les pueden hacer según otras experiencias. Así que espero que les guste y comencemos. Bueno, primero quiero comenzar diciendo que esta entrevista es mucho más fácil de lo que uno cree. Pero obviamente uno va muerto de los nervios porque uno no sabe si por algo que uno no lleve o que algo que uno no diga, por cualquier cosa, de repente después de tanto tiempo esperando y tanto dinero invertido, puede ser que no te vayan a aprobar la visa, uno no sabe. Entonces obviamente uno tiene demasiados nervios, pero es mucho más fácil de lo que uno cree. En aquel entonces nosotros vivíamos en La Guaira y pudimos ir a la embajada americana que estaba en Caracas, que lamentablemente ya no se encuentra allí, así que muchos de los venezolanos que apliquen y queden seleccionados y vivan en Venezuela van a tener que viajar probablemente a la embajada de Colombia en Bogotá, así que bueno, eso es algo que hace el proceso mucho más difícil porque obviamente hacer todo ese viaje pues no es tan fácil. Pero bueno, en aquel entonces fuimos a la embajada en Caracas y fue todo un estrés porque obviamente primero te tienes que asegurar de que tienes que llegar a tiempo, de que tienes que llegar temprano. Segundo, todos los documentos que tienes que llevar con sus copias, con las traducciones, que por cierto de eso hablé en mi video anterior, que se los voy a dejar por acá si no lo han visto. Y tercero, porque no puedes llevar ningún tipo de dispositivo electrónico, o sea, no puedes llevar tu teléfono, computadora, iPad, whatever, no puedes llevar nada de eso. Y pues todo el protocolo de seguridad que tienes que pasar es como que bastante largo y un poquito estresante. Entonces bueno, una vez que pasas todos estos protocolos de seguridad, obviamente los nervios siguen subiendo porque como que ya se está acercando cada vez más la entrevista. Y honestamente en esta parte ya no me acuerdo muy bien cómo fue el orden de todo lo que pasó, pero sé que hubo un momento antes de la entrevista como tal que tenías que pagar $330 por persona para pagar por la visa de inmigrante. Entonces esto pasa antes de la entrevista. Y luego acá tengo que comenzar a contarles cómo en nuestra experiencia mi mamá se sentía demasiado mal, o sea, a ella los nervios la atacaron desde la noche anterior, ella no pudo dormir y se sentía muy mal del estómago. Entonces, mientras estábamos en esa parte del pago, mi mamá iba y venía del baño porque, como les digo, estaba muy mal. Entonces, bueno, después, creo que antes de la entrevista, en verdad ya no me acuerdo cómo fue esta parte, pero creo que antes de la entrevista te llaman y te comienzan a pedir los documentos de cada persona, documento por documento, por documento, por documento, ven los originales, tú les entregas las copias y pues y ya, y esa es como que la parte de la entrega de documentos. Luego como que seguimos esperando y seguimos esperando y luego ya vino la entrevista como tal. Entonces llega el momento de la entrevista y por cierto, nuestra entrevista fue en español, o sea, el oficial era estadounidense y hablaba español así como con un acento estadounidense, pero fue en español. Y me acuerdo que lo primero que nos dijo fue felicitaciones. Y todos nos quedamos así como que, felicitaciones de que ya nos aprobaron la visa o qué. Pero no era así como que, bueno, felicitaciones por haber sido seleccionados en este proceso. Después comienza como que una juramentación en donde tienes que levantar tu mano derecha y prometer que todo lo que vas a decir y que todos los documentos que entregaste son reales y verdaderos y que todo lo que vas a decir es verdad y nada más que la verdad. ¿Lo juro? Sí, lo juro, ok. Luego te comienzan a tomar las huellas dactilares y después comienzan las preguntas, que en verdad ya no me acuerdo el orden específico, así que voy a hacer como un resumen de las preguntas. Te comienzan a hacer preguntas como de tu situación actual, o sea, de qué trabajas, a qué te dedicas, eso en el caso de mi mamá y de Nick. Y por ejemplo en mi caso y en el de mis hermanos nos preguntaban qué estudiamos, o sea, como que así para saber a qué nos dedicábamos, qué estábamos haciendo en ese momento de nuestras vidas. Y bueno, literalmente en el medio de esas preguntas, casi que comenzando la entrevista, como ya saben, mi mamá se sentía muy mal y le dijo al oficial así como que mira, no puedo, o sea, me siento muy mal, tengo que ir al baño. Y él como que, ah, sí, ok. Y mi mamá casi que salió corriendo al baño porque bueno, ya saben, el estómago no lo aguantaba y pues se tuvo que ir. Mientras tanto, nosotros nos quedamos allí con el oficial y nos hizo otras preguntas que en ese momento
yo pensaba que eran preguntas así como que de conversación, pero que después como que entendí que quizás sí eran preguntas como que un poquito más importantes y después les voy a explicar por qué, pero eran preguntas así como que de que si hablábamos inglés, de que si tienen familiares o amigos o conocen a alguien en Estados Unidos, de que si ya saben de qué van a trabajar allá, de que si tienen la ciudad en la que van a vivir, ya saben cuál es. Preguntas así sobre como nuestros planes al llegar a Estados Unidos. Pero me da risa porque la manera en la que él lo preguntaba era muy así como que si él estaba hablando con los niños, o sea, porque yo tengo una hermana que tiene, en ese momento tenía como 9 años o 8 años, algo así, y yo siento que le preguntaba también a ella así como que, ay, ¿tú hablas inglés? Y cosas así, nosotros respondimos como que, como whatever, o sea, como que, sí, tenemos familia, no sabemos a qué ciudad nos vamos, no sabemos de qué vamos a trabajar, o sea, no tenemos ni idea de nada. Pero yo creo que esas preguntas son bien importantes para el oficial determinar si vas a hacer una carga pública para el Estado o no. Porque aunque en los documentos no te piden ningún tipo de formulario, ni tus cuentas bancarias, ni nada para demostrar que tú tienes dinero, en las instrucciones para aplicar sí dice que tú debes demostrar que no vas a hacer una carga pública para el Estado. Entonces yo siento que estas preguntas pueden ser claves como para el oficial determinar de si tú vas a ser una persona que va a buscar trabajo, que conoces a alguien que te pueda ayudar en caso de que no consigas trabajo, si ya tienes planes de a qué ciudad vas a ir y por qué. Entonces es como para ver qué tipo de persona tú eres, y yo siento que si tú eres una persona que va así con sus planes de que mira, yo me quiero ir a esta ciudad porque sé que allá voy a conseguir este tipo de trabajo, o mis planes son buscar un tipo de trabajo en esta y en esta área, o algo así con seguridad de que a ti te va a ir bien cuando te vayas a Estados Unidos. Yo creo que eso es un factor importante para ellos entender de que no vas a hacer una carga pública para el Estado. Pero por supuesto, como siempre les digo, siempre diciendo la verdad, o sea, todo este proceso, lo más importante es que ustedes digan la verdad desde el principio hasta el final, hasta que lleguen aquí y vivan aquí, siempre diciendo la verdad, porque ellos saben si vas a mentir, si dices que tienes familiares y no tienes a nadie, es como que alerta, esta persona está mintiendo. Entonces no, obviamente con actitud positiva, pero sin decir ningún tipo de mentira. Pero bueno, después de estas preguntas sencillas, el oficial nos dijo que en realidad la mayor cantidad de preguntas eran para el principal aplicante, así que teníamos que ir a buscar a mi mamá. Entonces ahora casi que yo fui la que salí corriendo al baño para irla a buscar, y pobrecita, o sea, en verdad mi mamá estaba medio muriendo en ese baño, pero agarró las fuerzas de donde no tenía y se paró. Entonces otra vez fuimos con el oficial. Cuando el oficial vio a mi mamá se quedó así como que, por Dios, ¿estás bien? ¿Necesitas un enfermero o algo? Pero mi mamá dijo como que no, o sea, ¿cuáles son las preguntas? Y ya, para irnos. Entonces ahí le hizo unas preguntas como que relacionadas con la historia de mi mamá con Estados Unidos. O sea, de que si has viajado antes a Estados Unidos, cuántas veces, por cuánto tiempo, si te has quedado más de 6 meses en Estados Unidos, si has trabajado legal o ilegalmente en Estados Unidos, y preguntas así de ese tipo. Mi mamá respondió todo, y luego preguntó de que si todos los documentos que habíamos entregado eran reales, o sea, que si estábamos siendo honestos con la información que estábamos dando. Y bueno, después de ese momento yo creo que ya el oficial como que le dio cosita con mi mamá y dijo como que bueno, ya está bien, ya no hay más preguntas. Creo que en ese momento dejamos los pasaportes allí, o no sé si fue que los dejamos. La verdad es que esta fui yo todo el tiempo que estuve grabando el video intentando acordarme cómo había sido la entrevista. Y no me acuerdo si fue que los dejamos o los tuvimos que enviar, porque bueno, uno de los requisitos es el examen médico que te hacen, que te lo entregan en un sobre, pero los exámenes médicos de Nick todavía no estaban listos. Entonces creo que tuvimos que mandar eso con los pasaportes unos días después. Pero bueno, nada, en ese entonces nos dijeron como que ok, bueno, nos mandan los pasaportes y ya, eso fue todo. Y nosotros así como que ya, bueno, bye, chao. Pero lo más extraño es que todavía en ese punto no sabíamos si nos iban a aprobar la visa o no.
básicamente nos quedamos con la incertidumbre con la que ya teníamos como casi 2 años encima. Pero bueno, nada, nos fuimos y ya, y esa fue la entrevista. Y en verdad, según varias experiencias que he leído en internet, casi todas son así. O sea, hacen más o menos las mismas preguntas de que a qué te dedicas, qué haces, has ido a Estados Unidos, por cuánto tiempo, has tenido algún tipo de negocio o compañía en Estados Unidos, a qué ciudad quieres ir, de qué piensas trabajar. Y como les digo, en verdad es mucho más sencillo de lo que uno piensa que va a ser. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber si tienen alguna otra pregunta, o incluso si ustedes ya han pasado por este proceso de la entrevista, me pueden dejar en los comentarios cómo fue su experiencia. Y nos vemos en el próximo video. Bye.